Ya, esta vez sí que creo que el audio está correcto. Al parecer tenía duplicado un hardware que era la cámara y un micro USB que tengo conectado y parece que estaban saliendo los dos juntos y eso hacía que se peleara en el fondo la fuente de sonido, la salida del sonido y se empezaba a entrecortar, así que ahora debería estar sonando bien. Bueno, ahí la Vane me está avisando que sí. Bueno, entonces vamos a arrancar de una vez por todas hacia el fin este programa acerca de la nobleza negra, los directorios ocultos del carnaval global. En este momento me encuentro fuera de la radio, así que voy a dar el inicio del programa junto con la radio, cosa de partir todas las cosas juntas. Se partió un poquito tarde, pero se partió. El que la sigue la consigue, dicen por ahí. Bueno, vamos entonces. Bienvenidos habitantes del mundo de redes. Aquí estamos nuevamente en la radio FM7 con el programa El Mundo al Revés. Como todos los viernes, hoy día estamos partiendo un poquito más tarde por un problema que hubo en el audio, un problema de hardware, pero ya está solucionado. Así que vamos a estar acá un poquito más de una hora, probablemente vamos a estar aquí conversando acerca de un tema que rara vez se toca en realidad, que muy pocas veces se toca, por lo menos en televisión creo que nunca he visto que se toque este tema, que es el tema de la nobleza negra. Esta es un nombre que reciben antiguas familias de ascendencia romana que se refugiaron toda vez caído el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo aproximadamente, o a lo menos eso es lo que dijeron, que cayó el Imperio Romano, pero tal vez continúa simplemente disfrazado. En lo que geográficamente fue el territorio donde está la actual Venecia, y es por ello que también reciben el nombre de nobleza negra veneciana. Lo de negra les viene por el hecho de que usaban artes oscuras para conseguir sus objetivos, de poder y riqueza. Su poder se basó en dos situaciones: una, la caída del Imperio Bizantino, y el hecho de que lograron controlar y amasar gigantescas riquezas que asientan su poder hasta el día de hoy. Ellos, en el fondo, lo que hicieron fue, toda vez que se suponía que había caído el Imperio Romano en el siglo VI, se refugiaron en esa zona de Venecia y formaron lo que es la República de Venecia. Bueno, ahí me están avisando los amigos que esta vez sí se escucha bien. Estoy en este momento también en un en vivo en mi muro en Facebook de Jorge Zamora. Es público para todo aquel que lo quiera ver. Se está haciendo una transmisión conjunta entonces a través de la radio FM7 y también por un streaming a través de Facebook Live en mi muro Jorge Zamora. Bueno, continuando con esto, espero que los amigos también interactúen, si quieren decir algo, preguntar, aportar, todo es bienvenido. Tenemos que sumar entre todos también para poder dejar entrever eh, cómo es que funciona en el fondo esta élite globalista, esta élite internacional que viene desde hace muchísimo tiempo, probablemente desde que el hombre es hombre, o desde el inicio de la civilización probablemente, eh, intentando controlar en el fondo, eh, no intentando, logrando controlar en el fondo las finanzas globales, qué sé yo, la cultura, la entretención, la economía, el mundo de la entretención. Obviamente controlan la historia. De hecho, lo que vamos a ver hoy día es gran parte de la historia oculta respecto del dominio global, de cómo ellos han logrado tomar el control también de lo que nosotros tomamos por la historia oficial. Y ahí tenemos que tomar en cuenta que la historia oficial y la historia real deberán, bueno, la gente, yo también debería pensarlo así, en general la historia oficial y la real deberán ser exactamente las mismas, pero lamentablemente no es así. La historia oficial es lo que nos cuentan que pasa en la historia real rara vez en realidad la entendemos como tal, y eso es porque los grupos de poder en el fondo que ganan las guerras, por ejemplo, eh, las guerras las escriben los que ganan, y no escriben la verdad, sino que escriben lo que les conviene en el fondo. Y esa es probablemente la razón por la que jamás en los libros de historia vemos que ganan los malos, cuando son los que escriben en el fondo. Es decir, nunca se ve esa honestidad en el fondo de decir, sí, efectivamente nosotros ganamos, fuimos los malos y aquí estamos gobernando. Así que estamos viendo en el fondo lo que vamos a ver hoy día, y empezamos a ver, es este tema de la Black Nobility, en inglés la nobleza negra.
Esta nobleza negra es entonces la continuación del poder del Imperio Romano, trasladado a Venecia y alrededores, y desde donde se comenzó a comerciar con Oriente la seda, especias, esclavos, etc. Y con lo que estas familias hicieron gigantescas fortunas que fueron la base de la creación de lo que hoy entendemos como los bancos, pero a diferencia de hoy, antes eran bancos familiares, y ahí se podría decir que está la gran diferencia, digamos, del control que tenía la República Veneciana, en conjunto con el Vaticano también en ese momento, muy asociado, y con respecto al sistema bancario como lo entendemos hoy día, que sí siguen siendo en el fondo las mismas familias, digamos, acaudaladas las que controlan el sistema, pero todo se ha tercerizado a través de lo que podríamos denominar testaferros, y han estado en el fondo a través de la City de Londres, que tuvimos un programa la semana antepasada acerca de ese tema, a través de ese brazo armado económico, a través de la City de Londres y de los cerca de 72 paraísos fiscales que hay alrededor de todo el mundo, han logrado tercerizar todo el control global de las finanzas. Es decir, siguen siendo exactamente los mismos dueños en la sombra, y no estoy hablando de los millonarios que vemos en Forbes, por si acaso, no estamos hablando de Bill Gates, no estamos hablando de George Soros, no estamos hablando de, qué sé yo, de Carlos Slim, no estamos hablando de un Andrónico Lux en Chile, no, estamos hablando de tipos que controlan el sistema, son los que imprimen el dinero, son los dueños en el fondo del fondo, digamos, de la granja humana llamada planeta Tierra. Estamos hablando de aquellos que no aparecen en los libros de historia, no aparecen, digamos, en prácticamente en ninguna parte de lo que se podría decir la historia oficial. Bueno, en coincidencia con la llegada de los fenicios en el año 466 después de Cristo al sector del norte de Venecia, y que traían el legado de las artes oscuras de Babilonia, una especie de alta magia en manos de las cúpulas de esta casta, que fue poco a poco mezclándose con estas castas, digamos, estas poderosas familias romanas que venían escapando en el fondo de la debacle de lo que nos dijeron que fue la caída del Imperio Romano. Pero es muy probable que todo lo que está ocurriendo hoy día es el mismo Imperio Romano, simplemente de otra forma. Y estas familias comenzaron a mezclarse y empezaron a configurar en el fondo lo que hoy entendemos como la nobleza negra. Poderosas familias que hoy controlan el destino del mundo bajo la usanza de testaferros y de un intrincado sistema de disfraces, tal como podemos ver en la película, como podemos ver por ejemplo en el Carnaval de Venecia, digamos, esa representación típica que vemos del Carnaval de Venecia, de personajes ocultos, es básicamente una representación en el espejo, digamos, de la Black Nobility, de la nobleza negra, que ellos literalmente se ocultan, no se ven, tal como pudimos ver por ejemplo en la película Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, que si bien es cierto, usó esas mismas máscaras. No sé si la han visto, si los que la vieron se van a recordar que en las reuniones o misas negras tenían efectivamente máscaras venecianas puestas los asistentes. Y esa es una forma en el fondo de dejar entrever de parte de Stanley Kubrick de que esos son los que mandan realmente. Si bien es cierto, ese era un castillo entre comillas de los Rothschilds, los verdaderos dueños, digamos, del lugar y principales administradores son la familia Rothschild. Es decir, ellos no son los reales dueños del mundo, son los testaferros principales, son como los secretarios en el fondo del poder globalista, que nosotros podemos ver y palpar básicamente. Por lo tanto, en esa película, Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, pudimos ver como un detalle muy aclarador sobre quienes mandan en realidad por sobre el Vaticano y obviamente las finanzas globales. El Vaticano comenzaba su historia hacia fines del siglo IV, creando lazos y ciertas divisiones al mismo tiempo con esta naciente nobleza negra que a la larga terminaría controlando a través de la creación de los jesuitas, a manos principalmente de una familia veneciana llamada los Farnese, que vio en Ignacio de Loyola un místico que podría ayudarles a infiltrar el poder papal y así tomar en sus manos al Vaticano, plan que a la larga funcionó, y hoy el Vaticano es controlado por esta nobleza negra veneciana. Conforme fue pasando el tiempo,
por ahí por el siglo XII comenzaron a llegar oleadas de jázaros oriundos del Volga ruso y de lo que hoy es Turquía, y que comenzaron a mezclarse también con las antiguas familias romanas, tomando sus costumbres y agregando también las de ellos, que eran bastante similares a las babilónicas que trajeron los fenicios en cuanto a rituales, uso de magia antigua y también de tener fama de hábiles comerciantes, razón por la que fueron rápidamente utilizados por las familias nobles descendientes de los emperadores romanos para crear el sistema bancario ya no basado en familias, sino en la creación de bancos centrales usureros, desde donde se podría controlar mejor el flujo del dinero y por ende gobernar desde la sombra la economía donde quiera que ellos pusieran esos bancos. De hecho, si nosotros analizamos hoy día cómo funciona el sistema bancario internacional a través de bancos centrales en los diferentes países, podemos ver que en casi todos ellos son independientes, es decir, son como un poder casi del Estado completamente independiente. Pero cuando vemos que ellos están, por ejemplo, en el caso chileno y en el caso prácticamente casi todos los países del mundo, que tienen que estar importando dólares, digamos, desde la Reserva Federal, que es un banco privado, ahí uno puede empezar a darse cuenta que realmente ese banco central no es autónomo, sino que depende de las divisas que importa al país. Y desde esas divisas se imprimen los pesos locales, la moneda local, llámense como se llamen. Y eso significa que los países en el fondo están supeditados al arbitrio del dólar, en este caso, o en el caso de Europa del euro. Y si empezamos a analizar quiénes son los dueños del Banco Central de Europa, que está en Frankfurt, curiosamente la cuna de la familia Rothschild, es decir, ellos partieron en Frankfurt en el 1700 y algo, a partir del patriarca Meyer Amschel-Bauer, que después se cambió el nombre a Escudo Rojo, por el escudo, digamos, de la estrella de 6 puntas que ponía en su casa de cambio en Frankfurt, que era efectivamente la estrella de 6 puntas detrás de sobre un escudo rojo. Rothschild significa escudo rojo principalmente. Entonces sacaron Bauer y pusieron Rothschild y ahí se fundó la dinastía de los Rothschild, que fue básicamente también una tercerización o un sistema de testaferros, pero ya no de la nobleza negra directamente, sino que de los jesuitas. Entonces esta cosa va así: la nobleza negra crea a los jesuitas y los jesuitas toman a Meyer Amschel Rothschild, digamos, y con ellos comienzan lo que se podría decir, o podemos empezar a entender cómo es el sistema bancario internacional actual a través de bancos centrales. Bueno, antes de seguir, Laila Magnum dice: ya te escucho fuerte y claro, un placer, Jorge, qué bueno que se arregló el tema del audio. Un gran abrazo desde Colombia y toda la gratitud de corazón, querido amigo Jorge Zamora, mi amigo pintor colombiano Jorge Ramón Tarazona Gelves, un gran abrazo para ti, amigo. Seguimos aquí revisando el Mavares, el Samavares. Hola a todos, gracias, Jorge. De nada, amiga, aquí estamos. Luz Marina dice: se oía perfecto. Muy bien, lo que quieran decir, lo que quieran preguntar, lo que quieran aportar, bienvenido aquí en el chat, en el directo que se está haciendo aquí en el muro de Jorge Zamora en Facebook. Continuamos con el tema, estamos conversando aquí con los amigos a través del streaming y de la FM7, la radio FM7, a través de esta poco conocida nobleza negra, que vienen a ser en el fondo los verdaderos dueños del sistema financiero internacional, vienen a ser en el fondo los verdaderos dueños o directores en el fondo de este carnaval global que se refiere a finanzas, control político, control militar, control de la entretención y control de las grandes industrias, obviamente, y grandes multinacionales también. En el año 1773 ocurrió una de las varias disoluciones de la orden jesuita, controlada desde la nobleza negra, y que había sido atrapada conspirando y haciendo negocios ilícitos en América, por lo que sus miembros pasaron a las sombras. 3 años más tarde, en 1776, el jesuita Adam Weishaupt crea la Sociedad de los Perfectibilistas de Baviera, conocida como los Illuminati, para desde allí infiltrar las logias masónicas que, con la ayuda del propio Napoleón, en 1809, que era miembro de la masonería, fue instado por Weishaupt para secuestrar al Papa Pío VII, que tuvo que negociar su liberación en un tratado secreto, cuyo principal punto fue que debía restaurar todos los derechos quitados a los jesuitas y además ponerles a la cabeza del Vaticano. Este hecho fue el punto cúlmine del control de la nobleza negra por sobre el propio Vaticano. Es decir, en algún momento de la historia, si bien es cierto, eran socios muy unidos, la nobleza negra en conjunto con el Vaticano, la nobleza negra quería tomar el control total y lo hizo infiltrando, digamos, organizando y armando la Compañía de Jesús para poder a través de ella controlar lo que es el Vaticano, y eso hasta el día de hoy.
El caso de la City de Londres también es interesante debido a que esta milla cuadrada en medio de la ciudad de Londres no es otra cosa que un asentamiento del Imperio Romano, que se mantuvo incólume a la historia y donde la nobleza negra pudo mantener y controlar aquel lugar principalmente de la mano de sus testaferros, la familia Rothschild. Un enclave económico de tal magnitud que prácticamente todas las finanzas del mundo se mueven allí, ya sea a través de la propia City o por sus filiales llamadas paraísos fiscales, donde se oculta gran parte de la riqueza sostenida del saqueo y explotación de los pueblos del mundo. Tenemos entonces que la nobleza negra controla el mundo desde tres lugares que conforman una especie de Satán Trinidad, que son el Vaticano, que viene a ser la cabeza, Londres la economía y Washington DC el centro de operaciones militares. Bueno, había compartido el día de ayer un post muy breve, pero creo que bastante claro, acerca del Pentágono, cómo este Pentágono que se creó en Italia por la familia Farnese en el 1500 y algo, se replicó finalmente en Washington DC, en la zona de Columbia, que es principalmente un territorio cuyos dueños son el propio Vaticano desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ahí también podemos ver de alguna manera cómo siguen siendo exactamente los mismos los que están controlando no solamente el poder económico, sino que también el gran poder militar, en este caso que tiene Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino que prácticamente el mundo entero, porque ellos se dedican, cada vez que hay un conflicto armado, a financiar ambos bandos, y de esa manera ellos se aseguran de vender armas a ambos bandos. El país que queda, si los dos países quedan destruidos, pasan créditos para las reconstrucciones a ambos países, es decir, es un negocio redondo la guerra, y por eso es que no se acaba. Y por eso, esa es la razón por la que en la ONU, por ejemplo, tenemos a los 5 países garantes de la paz, que es casi un chiste en realidad, garantes de la paz, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos y China, que al mismo tiempo son los países que albergan a las fábricas más grandes de armas, los más grandes fabricantes de armas del mundo. Por lo tanto, uno ahí tiene que tener sumamente claro de que estos tipos no están trabajando por la paz mundial, digamos que para la opinión pública trabajan para la paz mundial, pero en realidad están trabajando para mantener la guerra. Ahí podemos ver el saqueo gigantesco que hay en África, cómo entran en el fondo ejércitos privados a promover, o las mismas empresas fabricantes de armas a promover las guerras tribales para que los pueblos se maten entre ellos mientras entran a robar coltán, oro, plutonio, uranio, etcétera, etcétera, etcétera. Y después aparece la ONU diciendo, hay un problema de inmigración, tenemos que hacer algo con eso. En vez de parar las guerras, se dedican en el fondo a mover las grandes masas de gente, que es la consecuencia en el fondo del caos que esta misma élite globalista promueve en lugares como África. No solamente en África, prácticamente en todas partes del mundo, pero en África digamos que es el lugar donde más se nota en el fondo este sistema de caos, de nuevo desorden mundial en el fondo. Bueno, las familias más poderosas de la Black Nobility, o nobleza negra, se encuentran en mayor o menor importancia en Italia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Holanda y Grecia. Sus raíces se remontan a los oligarcas venecianos, escapados de la debacle del Imperio Romano, fenicios y jázaros. Estos últimos se casaron con estas casas reales en la primera parte del siglo XII. Tras una gran victoria jázara sobre los árabes, el futuro emperador Constantino V se casó con una princesa jázara, y su hijo se convirtió en el emperador León IV, también conocido como Leo el Jázaro. Los papas Medici, Pío XII, Eugenio Pacelli y Juan Pablo II eran de descendencia jázara. No todas las noblezas negras son casas reales y muchas de las familias reales ya no tienen reinos. Según el investigador y autor Dr. John Coleman, se estableció un comité de los 300 a principios del siglo XIII, aunque no tomó su forma actual hasta alrededor de 1897, cuando se legalizó el comercio del opio en China. Bueno, otra característica también que tiene esta nobleza negra, esta élite globalista, esta élite oculta, es que también controlan el negocio de las drogas. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a nivel global que se lucha contra las drogas, es mentira, es una soberana mentira. No existe ninguna guerra contra las drogas. La guerra consiste en mantener al mundo drogado, porque se hace el negocio, obviamente, y también mientras más gente está inconsciente, ellos mejor controlan, digamos, este planeta. Es decir, si la gente está preocupada de un montón de cosas, digamos, del día a día, por ejemplo, obviamente no se van a dedicar a la política, no se van a dedicar a mejorar el entorno, no se van a dedicar a nada más que a salvar el pellejo dentro del metro cuadrado, y es lo que se dedica gran parte en el fondo de los seres humanos, no por maldad en el fondo ni por egoísmo necesariamente, sino que por un tema de necesidad.
y que ellos crean un mundo y recrean un mundo en el fondo lleno de necesidades para precisamente poder implementar este sistema de divide y vencerás, este sistema de caos y de desorden, en donde se hace carne lo mismo que venía, digamos, haciendo el Imperio Romano en su momento, el divide et impera, el divide y vencerás. Bueno, no hay pruebas documentales de la existencia de ese comité de los 300 que estábamos hablando anteriormente, de John Coleman, que había sido un agente del MI6 británico en algún momento, y tal vez no sea más que una frase conveniente para describir a ciertos jugadores clave. El político socialista y consejero financiero de los Rothschild, Walter Radnor, escribiendo en Weidner Press el 24 de diciembre de 1921, dijo lo siguiente: solo 300 hombres, cada uno de los cuales conoce a todos los demás, gobiernan el destino de Europa. Seleccionan a sus sucesores de su propia comitiva. Estos hombres tienen los medios en sus manos para poner fin a la forma de Estado que consideran irracional. Exactamente 6 meses después de esa publicación, Renault fue asesinado. Es decir, contó demasiado, digamos. Cada vez que se cuenta demasiado dentro de la misma estructura, digamos, de poder, a alguien que canta, y como le pasó a Stanley Kubrick, por ejemplo, que a pesar de ser un masón de alto grado, renegado en algún sentido, se dieron cuenta que ya estaba diciendo demasiadas cosas en sus películas. Obviamente la gota que rebasó el vaso fue específicamente Ojos bien cerrados, la película Eyes Wide Shut. A él lo asesinan 9 meses antes del estreno, a través de una muerte natural, porque así funciona esto. Los accidentes que vemos generalmente de las personas incómodas o las muertes naturales generalmente son asesinatos muy bien planeados. Y lo sacaron obviamente porque ya venía molestando muchísimo por lo que había detrás, por ejemplo, de películas como El Resplandor. Si a alguien le interesa saber, que, por ejemplo, qué quiso decirnos acerca de este mundo al revés el señor Stanley Kubrick en la película El Resplandor, yo les invito cordialmente a ver un programa que hice sobre El Resplandor en mi canal, en YouTube, que es youtube.com/emar, tal cual. Lo pueden ver, dura como 3 horas, hay que armarse de harta paciencia, una investigación muy exhaustiva y cosas muy increíbles y sorprendentes detrás de esa película, detrás de la historia que está encima, digamos, que era la historia de Stephen King básicamente, pero lo que contó detrás es realmente increíble y sorprendente. Es decir, realmente un tipo que sabía muchísimo, que sabía de las agendas mundiales, en el fondo, de qué es lo que iba a ocurrir y lo que no iba a ocurrir, y que finalmente terminó aburriendo, digamos, a esta élite y lo terminaron sacando de escena. De hecho, hay una testimonio del National Enquirer en una entrevista que le hicieron a Nicole Kidman, que era en ese momento la esposa de Tom Cruise, ambos protagonistas de Ojos bien cerrados, donde horas antes, digamos, de que muriera Stanley Kubrick, le advierte a Nicole Kidman que no coma ni beba nada, digamos, en las recepciones que estaban haciendo, porque los iban a envenenar antes de que pudieran siquiera estornudar. Bueno, los integrantes de la nobleza negra, mientras profesan el cristianismo, en su mayor parte realmente lo desprecian en secreto. La masonería proporciona su cumplimiento religioso, y sin fe no tienen ninguna creencia en recompensa o castigo y en un mundo por venir. Ellos viven para el aquí y ahora, preocupándose de conquistar la materia, en el fondo conquistas finitas. Esta es la oligarquía que está tras el comercio de las drogas y armas a través de intermediarios distanciados en el papel, pero que también controlan y que es el sistema bancario internacional, que a través de recursos de los paraísos fiscales de la City de Londres puede mover y lavar gigantescas sumas de dinero de negocios ilícitos que ningún Estado puede fiscalizar. Si alguien quiere saber más sobre el tema de la nobleza, perdón, de la City de Londres, hay un programa que ya está puesto en mi canal ahí, youtube.com/emar, y lo puede ver también. Un programa que hicimos al aire también aquí en la FM7 acerca de cómo en el fondo ese sistema bancario oculto básicamente evade por lo bajo 100.000 millones de dólares anuales en impuestos en los diferentes países. Y si se pudiera, creo que lo dije, pero creo que es bueno repetirlo, y si se pudiera recuperar solo el 10%, es decir, 10.000 millones de dólares al año, con eso sería suficiente para, por ejemplo, acabar con el hambre en el mundo. Ahora, continuando con el tema, el senador Robert Owen de los Estados Unidos en 1916 dijo que el principal objetivo al que el Vaticano y la Santa Alianza dirigieron las actividades subversivas y destructivas de la Compañía de Jesús son los Estados Unidos y otras repúblicas del hemisferio occidental. Este argumento, afirmó, era el objetivo final al que se dirigía la doctrina Monroe,
Lo que el senador no se dio cuenta es que la doctrina Monroe protege los intereses de la City de Londres y del Vaticano, que al prohibir la intervención de los estados europeos en todo lo que tenga que ver con América, dejó esta a merced de los jesuitas y por ende de la nobleza negra, que a través de la City y del engaño de la emancipación americana, estos nuevos pueblos dejaron de tener reyes para tener amos que les atarían a lo que hoy conocemos como las deudas externas. Es decir, todo el proceso de emancipación que hubo en América Latina fue orquestado básicamente para que pasáramos de tener reyes o amos para pasar a tener acreedores, en el fondo personas o entidades a las que le dejamos a deber muchísimo dinero. Y es lo que pasa hoy día. No solamente, y no es Estados Unidos, una cosa que es muy, que hay que aclarar y hay que dejarla muy claro, el opresor del mundo no es Estados Unidos es el arma. El opresor del mundo está detrás de lo que se asienta en la Reserva Federal, está detrás de lo que se asienta en el Banco Central de Europa, está detrás de lo que se asienta en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Central de Pagos. Los que imprimen el dinero de la nada son realmente los que están controlando el poder político, económico y todo en el mundo. Y es básicamente lo que está ocurriendo o se está evidenciando, digamos, detrás de esta Black Nobility, esta nobleza negra, que como buenos directores en el fondo dejan que sus testaferros hagan todo el trabajo y ellos simplemente se dedican a vivir su vida simplemente. Bueno, vamos a ver los amigos que están diciendo. Dice Luis Delgado Sales, dice: ya lo censuraron, espero que pueda salir nuevamente al aire. Bueno, no sé a qué te refieres, no sé si te refieres a mí. Bueno, Marco Francisco Soto Ramírez dice: Jorge, siempre oportuno, precario y puntual en tus análisis. Gracias por compartir con nosotros tu visión del mundo. Saludos fraternales desde Esparza, Costa Rica. Un cariño muy grande a los amigos costarricenses. Bueno, a todos los amigos que están conectándose, a Aida Valencia Navarro, de bendiciones desde Michigan, Estados Unidos. José Carrillo, saludos desde la ciudad Juárez, en Chihuahua, México. Cariños para los amigos mexicanos. Mayor Armando Galván, también saludos desde México, buen tema. José Carrillo, buenas noches Jorge. David Herrera, amigo mexicano también. Gladys Matiauda, Mazzola, buenas noches Jorge. Un abrazo para ti, amiga. Bueno, aquí estamos también, Luz Marina Delgado de Uruguay. Vanessa Chi dice: un placer escucharte desde acá en Antofagasta, una amiga entrañable, te mando un abrazo, Vane. Aquí estamos conversando en la radio FM7 acerca de este tema que rara vez se hablan en los medios de comunicación globales, digamos. Aquí estamos en una oportunidad, en una radio aquí en el norte de Chile, la radio FM7. Estamos en vivo, completamente en vivo y en directo, a través también de una transmisión que estoy haciendo vía streaming a través del Face Live en la cuenta de Jorge Zamora. Continuamos con este tema. La nobleza negra pertenece al Comité de los 300, que controla la ONU. El príncipe Bernhard de los Países Bajos tiene el poder de vetar la elección del Vaticano, de cualquier papa que seleccione. Esto puede explicar el final prematuro, por ejemplo, del pontificado de 33 días del Papa Juan Pablo I, que si mal no recuerdo fue el Papa que intentó acabar con el Banco Ambrosiano, con el Banco Vaticano, y por ende se acercó demasiado al fuego, digamos, del poder en la sombra, digamos, y lo terminaron envenenando probablemente con alguna especie de veneno que muy similar al principio activo de lo que se conoce como el Viagra, es decir, un vasodilatador y digamos unos infartos cerebrales muy fuertes, digamos, y lo terminaron retirando de escena. Ahora el príncipe, este príncipe, que ya obviamente ya no está vivo, el príncipe Bernhard, que fue también era líder de la familia de las noblezas negras y fue uno de los creadores de lo que se conoce como el Club Bilderberg, también, que lo vamos a ver más adelante. Este príncipe tenía el poder de veto porque su familia, los Habsburgo, descienden directamente del último emperador romano. El Habsburgo Federico III fue el último emperador coronado en Roma. Su bisnieto Carlos V fue el último en ser coronado por un papa. Este es el equivalente civil a la supuesta sucesión apostólica del Papa de San Pedro. El príncipe Bernhard era el líder de las familias negras y declaraba descender de la casa de David a través de la dinastía merovingia, un reclamo que fue reconocido por la dinastía carolingia, que lo suplantó por otros monarcas y por la iglesia romana de esa época. Por lo tanto, se puede decir que está relacionado con Jesús. Asistido por la CIA, comandada por caballeros de Malta, el príncipe Bernhard
ha llevado el cuerpo regente oculto de los Illuminati al conocimiento público como The Bilderberg Group, establecida en 1954 y su sede es Smithwater, Den Haag en Netherlands. En el corazón del grupo Bilderberg hay 39 miembros de la alta élite elegidos entre los 3 comités de los miembros de todos los grupos secretos que conforman la llamada Mafia X. Los francmasones, el Vaticano y la nobleza negra. Este comité trabaja durante todo el año en oficinas en Suiza. La camarilla testaferra de la nobleza negra, Rothschild Vaticano, intentó infructuosamente obtener el control del poder del dinero en los Estados Unidos a través del primer y segundo banco de los Estados Unidos. Se establecieron bajo los poderes de emergencia otorgados al presidente de la Constitución como instituciones temporales para marear el país a través de los periodos de estrés financiero ocasionado por las guerras revolucionarias y de 1812. Pero los objetivos de los conspiradores para establecer un monopolio bancario se vieron frustrados por la Constitución, hasta la creación de la Reserva Federal, donde por fin tomaron el control total de la economía de Estados Unidos con el dólar como moneda hegemónica tras los acuerdos de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial. El Club de Roma es otra de las tantas organizaciones de la nobleza negra, una asociación entre financieros angloamericanos y las antiguas familias de la nobleza negra de Europa, particularmente de la llamada nobleza de Londres, Venecia y Génova. La lista de los financieros angloamericanos está compuesta por las siguientes familias. Están los Rothschild, están los Kuhn, los Loeb, Lehman, Rockefeller, Sachs, Warburg, Lazard, Schiff, Goldman, Schiff, Morgan, Schroeder, Bush y Harriman. La clave para el control exitoso del mundo es su capacidad para crear y gestionar recesiones económicas salvajes y eventuales depresiones. Las crisis globales entonces son ideadas por la nobleza negra y llevadas a cabo por su sistema financiero global, y esta consiste en hacernos creer que sus bancos entran en quiebra, a lo que los gobiernos toman el dinero de los contribuyentes para salvarles, despojando así al pueblo de su dinero. Pero si una persona cae en una quiebra, el banco le quita su casa, sus bienes y lo que tenga, dejando con esto claro que cuando hay crisis financieras se aplica comunismo para salvar a los bancos y capitalismo con la gente que pierde todo a manos de estos mismos. Está de más decir que los principales sistemas que hay en el mundo, digamos el capitalismo y el comunismo, son de ellos también, son simplemente la misma moneda con dos caras, y ellos logran controlar, ya sea a través de un partido político monolítico como el Partido Comunista, en el eje comunista, como en China por ejemplo, controlan ese partido simplemente y ya controlan el país completo. Entonces se puede decir que inclusive si es que hay algo que le gusta a los ultra ricos, digamos a los dueños del sistema financiero internacional, lo que más les gusta es efectivamente el comunismo, porque tienen que controlar un solo partido. Nadie puede, digamos, cuestionar ese partido, y no lo podemos ver en China. Es decir, si un ciudadano chino quiere llevarle la contra al gobierno chino, valga la redundancia, ese ciudadano no se va a encontrar con un juicio, no se va a encontrar con un simple arresto, se va a encontrar simplemente, y lo más probable, con el pelotón de fusilamiento. Así funciona, digamos, básicamente esto. Y cuando uno lee autores como Aldous Huxley, por ejemplo, con Un Mundo Feliz, o George Orwell en 1984, ahí uno puede ver que en el fondo son visiones distintas, pero son exactamente esos dos lados. Huxley, con Su Mundo Feliz, proporciona la visión del capitalismo de fantasía neoliberal, en el fondo donde todo es accesible, todo se puede comprar, todo se puede adquirir a crédito, el mundo feliz. Y en el mundo de Orwell, 1984, podemos ver cómo un sistema totalitario comunista controla a través del gran hermano a toda la población. Entonces por ahí yo he visto varios debates que hablan que quién ha tenido razón, si Aldous Huxley o George Orwell. Y yo creo que ambos, porque el mundo ha sido controlado ya sea a través del capitalismo salvaje o del comunismo, pero en ambos lados controlan y gobiernan exactamente los mismos. Así que no se equivocó Huxley, no se ha equivocado George Orwell. Ambos sistemas en el fondo les sirven a esta élite globalista para controlar al mundo. La nobleza negra, a través del control de los Rothschild y del Vaticano, específicamente de los jesuitas, han estado influyendo en lo que han sido las guerras mundiales. Sin ir más lejos, el ascenso de Hitler al poder ha sido de la mano de los propios jesuitas, de los cuales Hitler rendía admiración. De hecho, este dijo de esta orden lo siguiente, palabras textuales de Adolfo Hitler: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora no ha existido en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transferí a mi partido mucho de esta organización. Walter Schellenberg, jefe del contraespionaje alemán, llegó a afirmar:
Himmler constituyó la organización de las SS según los principios de la orden jesuita. Sus reglas y ejercicios espirituales escritos por Ignacio de Loyola son el modelo que Himmler trató de copiar exactamente. Palabras textuales de este jefe del contraespionaje alemán llamado Walter Schellenberg. La sorpresa cabe cuando mirando en la biografía de Himmler nos damos cuenta de este porqué. Himmler había estudiado con los jesuitas. La vida de Himmler acabó en Nuremberg cuando lo hallaron muerto en su celda. En el libro La historia secreta de los jesuitas de Edmond Paris, en la página 138, se documenta que el libro Mi lucha, y atribuido en su autoría a Hitler, fue en realidad un escrito hecho por un jesuita llamado Bernhard Stempfle. El plan consistió en que el Führer llegó al poder gracias a los votos del denominado Centrum católico, un partido de centro católico en Alemania, para así hacer que Hitler tomara el poder en nombre de sus admirados jesuitas. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis, voy a echar una miradita aquí a lo que dicen los amigos que están diciendo. Saludos de Herrera, ya lo había leído eso. Gerardo Antilef me dice, hola compa, saludos de Santiago de Chilito, cariños amigos, ahí te tengo en los recuerdos, vivimos cosas muy intensas, muy bonitas con el Gerardo, gran amigo. Cuando una visita en alguna radio en Santiago de Chile, bueno, si me invitan voy encantado. Gerardo me pregunta, ¿podrías dar alguna opinión del nuevo ministro de Salud en nuestro país? Bueno, un tema nada que ver, digamos, pero te voy a dar una opinión muy breve. Es decir, es un tipo que no debería estar volviendo, digamos. Recordemos que él hizo una promesa que era de acabar con el tema de las colas en las filas, digamos, de espera en el sistema de auge. No lo cumplió, hizo trampas más encima y encuentra hasta absurdo en el fondo que le estén dando el premio de volver a colocarlo en el, digamos, en el cargo. No, todo mal, digamos, muy mal, digamos, que esas cosas estén pasando. Lo mismo pasa no me acuerdo en este momento cuál es el cargo, pero hay un tipo que también había estado trabajando en la AFP, gastándose el dinero de las pensiones de la AFP, y ahora también lo nombraron ahí en el gobierno de Piñera. Todo mal. Bueno, esto es un mundo al revés, pues amigo, ¿qué quiere? Aquí el que trata de hacer las cosas bien lo hunden, y el que hace trampas se gana todos los premios. Sí, esta cosa es casi calcada. Ahí Vanessa me dice que Hitler fue elegido democráticamente. Sí, efectivamente, así fue. Pero también esa democracia, entre comillas, es manipulada. Aquí estaba comentando precisamente que los que lo hicieron ganar fueron precisamente el Centrum Católico, es decir, el voto duro de la Iglesia Católica, digamos que lo ayudó, digamos, a tomar el poder. Jotac dice, saludos Jorge desde Honduras, cariños para los amigos hondureños también que se están conectando, y de toda Latinoamérica y en Europa también, amigos de España, qué sé yo, que se están conectando. Bueno, este libro es bastante interesante, el que le estaba citando, se llama La historia secreta de los jesuitas, del autor Edmond Paris. Hay mucho documento, mucha información interesante acerca de cómo en el fondo ellos han a través, digamos, la nobleza negra, a través de estos testaferros muy inteligentes, han logrado controlar a través de muchísimos grupos de poder, como vamos a ver ahora, el mundo entero. Es importante señalar que la nobleza negra europea es responsable de los enredos insidiosos de numerosas sociedades secretas, logias y organizaciones que están respaldadas por altas finanzas y poderosas conexiones políticas. Dichas organizaciones incluyen la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, que es una versión alemana del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. También tenemos las Naciones Unidas, un grupo de ellos, que fue fundada a través del propio CFR, la Orden de los Illuminati, la Skull and Bones, el Círculo Interno del CFR, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Pago Internacional, el Club de Roma, la Chatham House, formalmente el Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA, la Round Table o Mesa Redonda, el Instituto Tavistock de Estudios Humanos, que es un think tank de guerra psicológica en Inglaterra, para poder armar, qué sé yo, revueltas sociales y poder hacer ingeniería social en el fondo para controlar donde ellos quieran en el fondo grandes masas de seres humanos. Para eso es el Instituto Tavistock. Y también a través del control de la Associated Press o Reuters, agencia de noticias, que es un monopolio de los Rothschild en el fondo, utilizado para poder crear realidad, para poder inventar noticias en el fondo y para poder controlar la información.
Hay un dicho que dice, cuando la información se volvió negocio, la verdad dejó de ser importante, y es tal cual. En el momento en que a principios o finales del 1800, en realidad, finales del 1800, los Rothschilds compran la asociación Reuters, la agencia Reuters, y posteriormente en 1924, si mal no me equivoco, 1928, se compran la Associated Press. Se podría decir que tomaron el control de las noticias, es decir, ya la familia Rothschild, a través de este sistema, digamos, de control, no solamente controlaba ambos bandos del espectro político, no solamente eran gobierno y oposición al mismo tiempo, sino que también empezaron a controlar la información, las noticias principalmente. Entonces, desde ese momento y hasta el día de hoy, aproximadamente el 95-96% de los grandes medios de comunicación están en manos, en el fondo, están en manos de esta élite globalista. Es decir, ellos son los que deciden de qué nos enteramos y de qué no. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿uno cómo accede a la información? En realidad la información está, pero ellos cuentan con que hay tanta información, por ejemplo, en Internet es tanta, que literalmente tú puedes o ellos cuentan en el fondo de que la gente no se va a molestar en buscar la información, no se va a molestar en el fondo en informarse. Entonces tienen estas grandes agencias en el fondo y nos entregan digerida la verdad, pero en el fondo no es la verdad real, es la verdad oficial, es decir, es la verdad inventada, la verdad en el fondo sintética, creada especialmente para controlar a las masas. Ahora, ojo, no quiero decir con esto que ellos estén mintiéndonos todo el tiempo, que estén mintiendo, todo sea una mentira, no. Ellos dicen verdades, pero también se encargan de mezclarlas con mentiras, porque de esa forma, cuando llega el momento de discernir la gente, ya uno no sabe qué es cierto y qué no es cierto. En el fondo yo creo que todos intuimos que nos manejan y nos mienten, pero no sabemos con qué. Y ahí viene el rol de cada uno de nosotros, digamos, en el sentido de que tenemos que investigar, tenemos que entrar a ir un poquito más allá, empezar a revisar lados B, leer muchísimo, obviamente, y ahí empezamos a enterarnos mediante un ejercicio que tiene que ver mucho también con la intuición, para empezar a darnos cuenta de que realmente nos han estado engañando con lo más importante, y han configurado literalmente esto que es este mundo que está literalmente al revés, con todo lo más importante, digamos, completamente de cabeza. Bueno, algunos apellidos de la nobleza negra en la sombra son Massimo, Farnese, Lancelotti, Orsini, Rosenberg, Aldobrandini, Colonna, Borgia, Pallavicini, Torlonia, Teodoli, Gaetani, y serían estos los reales jefes de la sinarquía visible que controla las finanzas y la religión en el mundo por sobre el Vaticano y obviamente por sobre los Rothschild. En ese sentido, tenemos que entender que las cadenas del poder funcionan a través de dos cosas principales, que es el sistema de testaferros y el sistema de disfraces. Por eso es que, digamos que la máscara veneciana, la máscara que pudimos ver, por ejemplo, en la película Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, o que podemos ver en los carnavales de Venecia, este sistema de ocultamiento de la identidad es fundamental en el fondo para ejercer el control. Es decir, ellos han creado, como mencionaba, un montón de grupos de poder, incluida también las órdenes de caballería, como la Orden de Malta, por ejemplo, en donde cuna, digamos, de grandes directores de la CIA, del FBI, qué sé yo, de los sistemas de inteligencia a nivel global también. Muchísimos grupos de poder y de control, para que finalmente, si es que alguno de esos grupos de poder queda visibilizado ante la opinión pública, inmediatamente, no importa, lo retiran de escena y continúa otro grupo y otro grupo y otro grupo y otro grupo, y así sucesivamente, en un sistema de cajas chinas en el fondo, o de matrioshkas, de muñecas rusas. La que manda todo es la que está al medio, nadie la ve, y uno va desde afuera hacia adentro, digamos, tratando de identificar la estructura. Uno solamente accede a lo visible. De hecho, el grupo Bilderberg, que fue creado en el año 1954, que tiene página web y que ya es bastante famoso, la gente se indica que ahí están los gobernantes mundiales, y no, eso es simplemente para que la gente caiga sobre banqueros y políticos, creyendo que ellos son, para que la gente crea que ellos son los culpables de la debacle que hay en el mundo, de las malas finanzas, de las crisis globales, de la hambruna, de las guerras. No, son simplemente uno de los tantos grupos de poder en el fondo,
marionetas de esta mafia X en el fondo, para que sí que, para en el fondo culpabilizar, digamos, a través del descontento o de la rabia de la gente, digamos, echarlo abajo, obviamente, en algún momento, imponer un nuevo sistema, e inmediatamente el control lo toman exactamente los mismos de siempre. Es decir, esto funciona de esa forma. De hecho, una cosa que es relevante, y por qué, por ejemplo, a personas como yo, por ejemplo, que nos dejan hablar, y a otros más que nos dejan decir estas cosas, bueno, porque esperan que la gente se enoje. Eso básicamente. Es decir, ellos esperan que la gente se tenga miedo, se enoje, se indigne, amase odio y salga a la calle, digamos, a romper todo. Y si la gente sale en masa a romper todo, bueno, los gobiernos pueden poner estados policiales, estados de excepción, y rápidamente se puede acceder a lo que ellos andan buscando, que es un nuevo sistema de control. Entonces, y por lo tanto, toda información que llega a uno tiene que asimilarla, no pasarla a miedo, menos a violencia, obviamente, y a odio, tiene que pasarla a conciencia simplemente. Y desde ahí comenzar a fraguar un mundo diferente. Es decir, si algo los seres humanos no hemos intentado para cambiar este mundo es conciencia, porque con violencia hemos revolucionado este planeta no sé cuántas veces. Revolución, que siguió la Revolución Francesa, guerras, etcétera, etcétera. Claro, revolucionamos, pero son vueltas de 360 grados. Quedamos ahí mismo en el fondo. Entonces, la apuesta de ahora, digamos, la apuesta del cambio del mundo pasa simplemente hoy por conciencia, es lo que no hemos intentado. Entonces, y por lo tanto, personas como yo y otras que estamos informando, no pasen esta información a miedo, no la pasen en el fondo a odio, pásenlo simplemente a conciencia, porque quien no conoce a su enemigo no lo puede derrotar. David Herrera dice que en México las televisoras ya están en quiebra, ya no vemos las noticias, nos informamos por Face o YouTubers. Bueno, eso es un fenómeno que está ocurriendo en muchas partes. Las grandes televisoras son privadas básicamente, y en las partes donde quedan estatales, entre comillas, son controlados por personajes que también funcionan o están pagados por el ámbito privado. Entonces, finalmente, lo que estamos viendo en las grandes cadenas de televisión es lo que la agenda de control global quiere, y no en el fondo lo que debería informar. Luz Sosa Estelar dice, me identifican tus palabras, revolución de conciencia. O una evolución, no sé, pero es conciencia, es básicamente conciencia lo que tenemos que probar, porque de violencia, con violencia, simplemente hacemos exactamente lo que ellos quieren, lamentablemente. Es decir, intentar apagar un incendio con fuego es lamentablemente lo que hemos estado tratando de hacer todo este tiempo. Si vamos a apagar el miedo global, tenemos que hacerlo con amor, con conciencia. El amor conciencia, a eso me refiero, no el amor tener, poseer, no. Eso es un amor falso, el amor conciencia. En la medida que nosotros seamos capaces de elevar la conciencia y para poder en el fondo entender esto, lejos del miedo, lejos del odio y de la violencia, vamos a poder efectivamente hacer un cambio y una masa crítica necesaria para poder cambiar y poder, por ejemplo, rescatar cosas tan importantes como la política, que en este momento la gente la odia. Y la odia porque nos enseñaron a odiarla, porque mientras menos gente se involucra en política, ellos más fácil controlan el sistema. Entonces, y por lo tanto, si tú odias la política es porque caíste en la trampa, te lo enseñaron, te amaestraron para que odiaras la política. Precisamente para eso, para que tú te pongas al margen y sean ellos, a través de testaferros obviamente, que controlan el sistema. Porque si tú analizas en tu país quienes gobiernan, arriba no hay izquierda, no hay derecha, arriba simplemente hay sujetos haciendo negocios, viendo la torta y viendo qué pedacitos de la torta les corresponde repartirse de los recursos de tu país, del saqueo de tu país. Por lo tanto, cuando uno ya tiene conciencia, cuando uno empieza a entender esto, uno se da cuenta de que hay que rescatar la política porque es una herramienta completamente válida y necesaria en el fondo para poder cambiar la realidad de los pueblos y poder tomar el control en el fondo del autogobierno, porque eso es lo que se necesita. Y mientras estemos odiando a la política, mientras estemos peleando entre nosotros en trincheras de izquierda y derecha, es decir, los pueblos divididos, porque esta élite globalista, su gran mérito es que nos mantiene en caos, nos mantiene en peleas constantes. Por eso es que uno de sus principales eslogans en latín de sus sociedades secretas es Ordo ab Chaos, que significa orden desde el caos, y eso es lo que hacen. Por lo tanto, ellos no están por implementar un nuevo orden mundial, ellos están por implementar un nuevo desorden mundial, porque es el desorden
lo que les trae réditos económicos, es el desorden lo que les hace en el fondo ganar esta gigantesca batalla. Bueno, voy a esperar a ver si tienen alguna consulta. Vamos a ver qué pasa. Está sonando el teléfono, vamos a ver quién es. ¿Aló? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Tu nombre? Jorge, ¿cuánto? Jorge Parra. Ya, mira, yo aquí al aire voy a comentar lo que me estás diciendo. Muchas gracias. Ya, ya. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, no me había pasado que llamaran al aire, me sorprendí. Es Jorge Parra, un amigo acá de Antofagasta, que estaba llamando para felicitarme por el nivel, digamos, de las palabras de él, por el nivel de la entrega de información. Y bueno, me alegro que sea así. La última vez que llamaron, me acuerdo que fue para amenazarme. Así que bueno, se agradece en el fondo que sea una felicitación. Un abrazo, Jorge Parra. Si no nos conocemos, obviamente, un llamado, digamos, que ocurrió ahora, digamos, en el en vivo. Y bueno, si quieres estar en contacto conmigo, lo puedes hacer a través de mi cuenta de Facebook, Jorge Zamora, o YouTube también, youtube.com/emar, que es mi canal, digamos, donde comparto no solamente cosas, digamos, del área política histórica, sino que también místicas, digamos, de la metafísica, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, creo que estamos llegando al final ya de este programa. Ya llevamos 52 minutos casi. Así es que voy a esperar a ver si tienen... Está descolgado el teléfono. Se me había quedado descolgado. Bueno, si tienen algo que decir, tienen algo que aportar, alguna pregunta que tengan que hacer, es el momento. Voy a revisar algunos comentarios de los amigos. José Carrillo, dedito arriba. Estamos aquí en la FM7 en vivo, completamente en vivo, conversando acerca de la nobleza negra. Un episodio, digamos, bastante oscuro y bastante oculto detrás de la historia oficial, en el fondo, porque, como decía anteriormente, una cosa es la historia real y otra es la historia oficial. Y lamentablemente esas bellas enciclopedias empastadas bellamente rara vez nos dicen la verdad. No dicen puras mentiras, obviamente, pero está camuflado eso, porque tal y como les decía, la verdad, digamos que la guerra se escribe, los que ganan la guerra escriben la historia, es básicamente eso, escriben la historia, pero rara vez o muy pocas veces la verdad, lamentablemente. No se ve esa honestidad de decir, sí, nosotros ganamos la guerra y somos los malos, y esta es la historia, así ganamos los malos. No, se pintan como los buenos, obviamente. Así funciona. Vanessa me dice, para la otra descuelga el teléfono. Bueno, no sé, es bueno que igual que se llamen. No, bueno, aquí no supe en la mesa cómo se traspasa la llamada, si no la hubiese puesto al aire. Bueno, Alejandra allá a la barra dice, excelente Jorge para compartir esta información sin duda. Carmina de la Parra dice, como siempre, muy buena información, gracias. Cecilia de Algo Farré, algunos estudiosos dicen que en el año 1812 acaba el antiguo orden mundial, donde se emprenden se me van corriendo los mensajes, por eso no puedo leer de corrido. Se emprenden dos guerras. Francia interviene en Rusia y los Estados Unidos versus Reino Unido. Una coincidencia, luego en 1814 la quema de Washington, y en el mismo año Francia quema Moscú. Allí comienza el nuevo orden que conocemos hasta el día de hoy, donde se activan las dos guerras mundiales en el siglo XX. Efectivamente es así, y siempre son financiados por estas mafias, financian ambos lados. Sin ir más lejos, por ejemplo, la guerra de la batalla de Waterloo, la guerra entre Francia e Inglaterra. Teníamos a los hermanos Rothschild, Salomon Rothschild financiando a Wellington, Nathan Rothschild financiando a Wellington, general inglés,
y Salomon Rothschild, el otro hermano, en Francia, financiando a Napoleón Bonaparte. Y digamos que y ha funcionado así desde hace mucho tiempo. Ellos siempre están financiando ambos lados de toda guerra. David Herrera dice: gracias por informarnos de cómo estamos en este mundo al revés. Ojalá que podamos enderezarlo alguna vez. Javier Aguilar: muchas gracias, Jorge, interesantísimo hilo conductor para seguir la pista de estas familias a través de la historia y las sociedades. Gracias por informar. Gracias a ti, Javier, un abrazo. Gerardo Antilef dice: dinos quién está hoy impulsando el movimiento. Hoy está impulsando un movimiento nefasto. Bueno, los que están impulsando hoy día la agenda globalista, en el fondo, son estos sujetos que estamos hablando hoy día, a través obviamente del control de la izquierda y la derecha básicamente en todas partes del mundo, a través del control de las ideas comunistas y capitalistas en todas partes del mundo. Rocía Asunción Omaña Molina dice: que bueno Zamora el horario. No, en realidad partí muy tarde, no es que el horario esté bueno, tenía un problema con el audio, partí muy tarde. Gerardo Antilé dice: saludos George, gran programa. Bueno amigos, bueno, hay una pregunta más, con esto ya cerramos. Luis Delgado Sales dice: ¿crees que hay alguna relación de la nobleza negra con las profecías, Daniel Nostradamus, entre otros? Bueno, yo siempre he pensado que los personajes videntes, en el fondo, tienen un acceso especial a lo que se denomina, no me puedo acordar del nombre en este momento, los registros acásicos. Los registros acásicos son una especie de estado mental sin tiempo, en donde el presente, el pasado y el futuro están todos ahí. Es como un internet, es como una especie de Google, si lo quieren ver así. Entonces, estos personajes como Nostradamus, por ejemplo, o Edgar Cayce también en Estados Unidos, y otros mentalistas, otros videntes, se conectan a estos registros y ellos pueden averiguar qué es lo que ya está programado en la Matrix, porque este mundo es matemático, este mundo está programado. Todo lo que ha estado ocurriendo en gran medida ya se escribió antes, se escribió. Estamos en un eterno déjà vu, en el fondo, estamos en un mundo programado, sintético, artificial, completamente al revés, en el fondo, del mundo espiritual. Por eso es que le llamo a esto, digamos, al mundo al revés. Acá todo nace, crece y se muere. En el mundo espiritual todo es inmanente, todo es increado, en el fondo. Increado significa que no fue creado, por lo tanto es eterno. Y aquí todo se muere, aquí todo es finito, aquí todo es programable, todo es desechable. Entonces, y por lo tanto, estos personajes, claro, tienen una conexión en el fondo con estas élites en el fondo que saben del control en el fondo que tienen de la programación. Porque finalmente cuando ellos contactan a través de sus rituales y su control de la numerología, es porque ellos saben que detrás de los números, no por nada la cábala, utilizan la cábala principalmente, que es un sistema de números, de magia numérica. Ellos logran, a través de, obviamente, de que entienden ese sistema, digamos, logran controlar y logran hasta reprogramar en el fondo esta Matrix. Bueno, podrías, Luz Marina me dice: ¿podrías en otro programa comentar la fiesta extraña de los Rothschild, la simbología de todo lo que ahí apareció? Bueno, esas son unas fotos que se colaron, si mal no recuerdo, en el año 1972, donde aparece inclusive el mismo Salvador Dalí. Bueno, el resabio, digamos, de esto que nos mostró en algún momento Stanley Kubrick en la película Ojos bien cerrados, estas reuniones en el fondo que terminan en bacanales en el fondo, y rituales en el fondo, misas negras, para poder obtener los favores de lo que ellos sostienen y creen son deidades interdimensionales. Dioses les pueden llamar, los occidentales le llaman demonios, jinns los árabes, qué sé yo, arcontes los gnósticos, etcétera, etcétera, etcétera. David Herrera me pregunta: ¿podrán poner las criptomonedas, Jorge Zamora, y controlar el mundo completo? Bueno, para allá va esto, es decir, claramente hay un intento muy claro, por lo menos yo lo veo así, de que van a hundir Estados Unidos, van a hundir el dólar, y esa va a dar la excusa perfecta, digamos, para que simplemente la moneda electrónica, la moneda única del gobierno mundial, del nuevo desorden mundial. Y claro, lo van a hacer así, y ahí ya digamos que van a tener un control total sobre el ser humano, absoluto, porque con la moneda electrónica, bueno, ellos nos cuentan y nos venden en el fondo la pomada de que la moneda electrónica no la pueden controlar cuando son dueños del internet. O sea, absurdo. Es como decirle al dueño del ring de boxeo que los boxeadores que están peleando allí, él no les dio permiso de boxear ahí. Mentira, todo pasa por el dueño del ring y él dice quién sube a pelear y quién no. Y las monedas, las criptomonedas, las monedas virtuales, exactamente lo mismo. Es decir,
de partida con monedas virtuales, van a saber con quién comercias, a quién le pagas, a través de chips obviamente. Bueno, hay una profecía que dice que nos van a poner el chip en la mano. Bueno, ya está en la mano, aquí está, ya está en la mano. Y que claro, y si tú te portas mal con el sistema, te apagan el chip y ya no tienes dinero, ya no tienes cómo en el fondo sobrevivir en el sistema, y esa va a ser la forma, digamos, cómo van a poder controlar de mejor manera al ser humano. Es decir, ahí ya está, se está empezando a ver de que el mundo feliz de Huxley, del neoliberalismo que estamos viviendo hoy día, va a extrapolarse lentamente, o ya se está extrapolando lentamente hacia el 1984 de George Orwell, que en este momento ya está instalado en China. Es decir, el gran hermano ya está instalado en China y podemos ver los abusos, por ejemplo, con la empresa Apple, la empresa, digamos, de los iPhone, que unos años atrás tuvo a través de la empresa subsidiaria Foxconn un montón de suicidios en China por el maltrato y en el fondo por el abuso que están haciendo de los chinos, en el fondo, que lo están usando prácticamente como mano de obra esclava. Es decir, el Partido Comunista Chino, bajo la excusa en el fondo de que todos para el pueblo y por el pueblo, en el fondo están trabajando para las 60 multinacionales más grandes del mundo y obviamente sus dueños. Por lo tanto, China es un experimento neoliberal comunista, por decirlo de alguna manera, o capitalista comunista, capitalista, dos lados de la misma moneda. Bueno amigos, aquí ya estamos justo en una hora de programa, estamos digamos cumpliendo con la hora que siempre tenemos, y nos vamos a estar encontrando el próximo viernes a las 23 horas, espero no tener los problemas que tuve hoy día, a partir de una hora tarde, lamentablemente. Y vamos a estar conversando con algún otro interesante tema, digamos, que tenga que ver con el manejo y entendimiento de este mundo al revés. Así que los dejo un abrazo muy grande a todos y nos estamos viendo el próximo viernes. Chao, chao.